Buenos días. Nuestra meditación para hoy viene del libro de Hechos capítulo 11 versículos 1 a 18. Dice la palabra de Dios. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en Exastis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a un gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, a creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Esta es la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la mentalidad de los judíos durante la época de Simón Pedro existieron 2 clases de comida: comida pura y aprobada por Dios para comer, y comida impura que los judíos no pudieran comer. La comida pura incluyó la carne de res, el pescado y la carne de cordero que los israelitas habían comido durante todas las generaciones después de su liberación de su esclavitud en Egipto. La comida impura incluyó la carne de cerdo, la carne de reptiles y marisco y otra comida prohibida por Dios en el Antiguo Testamento. Y por extensión, los judíos también creyeron que existieron 2 clases de personas también. Existió gente pura que solo había comido las carnes puras y buenas, y gente impura que había comido las carnes impuras. En la opinión de muchos, el valor de una persona dependió mucho en lo que había comido o no comido. Entonces quizás puedes imaginar la sorpresa de Simón Pedro cuando Dios le mandó una visión en que descendió algo parecido a una gran sábana con cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Y la voz de Dios le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Para Pedro, esa invitación de Dios fue un ataque en contra de su identidad como un judío bueno. Nunca había comido carnes impuras. Pedro respondió a Dios por decir: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Pero Dios le respondió: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. ¿Qué quiso enseñar Dios a Pedro por medio de esa visión? Los judíos pensaron que algunas personas fueran superiores a los demás por lo que habían comido o lo que no habían comido.
Pero Dios estaba señalando a Pedro que esa actitud de superioridad no fue una buena manera para pensar de lo que Jesús había purificado por medio de su sangre. Dios estaba enfatizando que delante de Dios no existió una cierta clase o raza que es superior a los demás. Dios no tuvo preferencia para lo que han comido ciertas carnes o lo que no les habían comido. Al contrario, el perdón y la purificación de los pecados que había ganado Jesús sobre la cruz de Calvario fue para todos. Y Dios hizo esa elección bien clara para Pedro por mandar a esos hombres gentiles de Cesarea a la casa de Pedro. Hoy vivimos en un mundo que está muy dividido. Estamos divididos por la política, por raza, por cultura, por las condiciones económicas. Debido a todas esas divisiones, el mundo en que vivimos es muy tribal. Muchos creen que son superiores de los otros porque pertenecen a cierto grupo o clase de gente. Vemos evidencia de esa mentalidad en el racismo que vemos en nuestro mundo de hoy, o en el odio que existe entre las clases económicas. Vemos evidencia de un mundo que está fracturado por odio y temor por las diferencias que existen entre nosotros. Pero en nuestro texto de hoy descubrimos la manera que nuestro Dios responde a esas mentalidades. Nos dice que no debemos llamar impuro ni tratar como si fuera impuro los que nuestro Dios ha purificado. Aquí nuestro Dios enfatiza que el lazo que reúne todo este mundo dividido es el lazo del amor de nuestro Salvador. En los ojos de Dios todos son preciosos. Todos son miembros importantes y esenciales de su familia eterna. Cada persona que conocemos en la calle es un recipiente del amor y gracia de nuestro Dios. Nuestro texto para hoy es una oportunidad para reflejarnos y para confesar las maneras diferentes que hemos perpetuado las divisiones que existen en este mundo por medio de nuestras acciones o inacciones. No debemos pensar que estamos superiores que otros por lo que hemos hecho, pero si somos honestos tenemos que admitir que hemos pensado en esa manera de vez en cuando. No debemos considerar impuro lo que nuestro Dios ha purificado. La verdad simple es que todos son pecadores que necesitan el perdón de Cristo y eso incluye a nosotros. Pero nuestra lectura para hoy nos muestra que todos son personas que nuestro Dios ofrece su perdón también. Fue esa enseñanza de perdón para todos que permitió la iglesia de Dios cruzar las barreras de cultura y raza durante el primer siglo para ser una iglesia unida y multicultural. Fue esa enseñanza de perdón que motivó a Pedro, un hombre judío, extender el mensaje de la salvación de Cristo a esos hombres gentiles y con sus familias también. Y ahora nuestro Dios nos invita a ver a todos alrededor de nosotros en esa misma manera y compartir esas buenas nuevas con ellos también. No tenemos un Dios que demuestra preferencia para algunos sobre otros. Tenemos un Dios que ha declarado el mundo santo por la sangre preciosa de su Hijo. Entonces, cada persona que conocemos es una persona amada por nuestro Dios. Cada persona que conocemos es una persona que Dios desea ofrecer su mensaje de salvación. Cada persona que conocemos es una persona que Dios desea invitar a sus cortes celestiales. En Cristo reconocemos el valor de nuestro prójimo. En Cristo, un mundo dividido está reunido en una sola fe, con una sola esperanza, con un solo destino. El apóstol Juan describe ese destino en el libro de Apocalipsis escribiendo: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios y está sentado en el trono y del Cordero. Que Dios nos mueva a apreciar nuestro vecino para que podamos disfrutar juntos el compañerismo eterno,
que espera a todos los que pertenecen a la familia de nuestro Dios. Amén. Oremos. Oh Dios, que hace que los corazones de tus fieles sean de una misma voluntad. Concede a tu pueblo que ame lo que mandas y desea lo que prometes, para que en medio de los numerosos cambios de este mundo, nuestros corazones estén fijos en ti, que es la fuente de los verdaderos goces. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reciben la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti. Te conceda la paz. Amén.